Laboratorio de una prueba de imagen le lleve a un diagnóstico. Y ese juicio clínico es el que va a ser la primera pauta diagnóstica en la cual podemos ayudarnos en este diagnóstico. Entonces, las imágenes no construyen diagnóstico. Son útiles en varias de las patologías que nosotros manejamos. Ustedes saben que no solamente es la artritis reumatoidea y el lupus, hay otras variantes, esclerosis sistémica, polimielitis dermatomyositis, síndrome antifosfolipídico, etc. Entonces, las imágenes pueden ser valeras en cada una de ellas. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, el hallazgo a nivel de alguna de las articulaciones interfalanges próximas de una erosión hace o acerca mucho a un diagnóstico en un sujeto que tenga rigidez articular matutina mayor a 1 hora, sufra de dolor y tumefacción articular, ¿no? En ese sentido son muy útiles. Las imágenes se han utilizado desde hace mucho tiempo atrás y fue en Alemania donde la invención de un médico, este es el personaje, se llama Wilhelm Conrad Röntgen, quien analizó las imágenes y participó al mundo del hallazgo de una nueva forma de evaluar a los pacientes. No sabía cómo denominarla, y la llamó como rayos X. Los rayos X, que dentro del espectro electromagnético corresponden a las radiaciones ionizantes. Es por ello que ustedes no deben cometer el error de exponer al paciente realizándole, qué sé yo, 10 estudios radiográficos distintos en un mismo momento, ¿verdad? Las imágenes, sin embargo, no se simplifican al uso de rayos X. Las imágenes pueden ser útiles en evaluación de pacientes con estudios de ultrasonografía, resonancia magnética, inclusive estudios como por ejemplo los correspondientes a medicina nuclear, en los cuales se administran algunos elementos radioactivos dando imágenes que pueden hacer un diagnóstico, por ejemplo, del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren. Sí. Cierra la puerta, ya no tenía que entrar más gente. Estamos 7 en punto. No, yo comencé a 7 en puntos, será su reloj. Cierra la puerta. Entonces, en las imágenes, en reumatología vamos a enfocar nuestra atención en la técnica que está más a la mano de ustedes, que es la radiología convencional. Y vamos a tocar todos los temas, los más importantes, para el análisis de cuáles son las características imaginológicas de cada una de estas. Por ejemplo, comenzamos por osteoartritis. Recordando que la osteoartritis tiene dos variedades, una primaria y una secundaria. Aquella primaria que se presenta fundamentalmente a nivel de articulaciones de descarga, como por ejemplo las caderas, las rodillas, y una forma secundaria que habitualmente acompaña a pacientes con una patología previa, en nuestra especialidad, pacientes con artritis reumatoidea, o algunas otras situaciones como por ejemplo pacientes con luxación inveterada de hombro, pueden generar compromisos de osteoartritis secundaria. Los ejemplos están en el omículo y ustedes ven en los círculos con fondo blanco aquellos sitios característicos de osteoartritis secundaria. El paciente con osteoartritis llega con alteraciones clínicas muy evidentes, como por ejemplo el hallazgo de estos, se denominan los nódulos de Heberman y Bouchard. Los que asientan en las articulaciones interfalángicas distales se llaman nódulos de Heberman y Bouchard los que van a proximales. Y existen sitios clásicos de compromiso de la osteoartritis en manos, y evidentemente son las articulaciones interfalangiodistales, ¿no? Recuerden ustedes que la artritis reumatoidea jamás va a afectar articulaciones interfalangiodistales. Su foco de atención es interfalangioproximales, metacarpofalángicas e intercarpianas. Bueno, pero ¿cuáles son los hallazgos que debo yo encontrar en una placa de rayos X para hablar de que ese segmento esté con osteoartritis? Y son 5 clásicos. 1, el pinzamiento de la interlínea, que corresponde a la disminución del espesor del cartílago.
¿no? Ustedes recuerden que el cartílago es el órgano blanco, principalmente el condrocito es el órgano considerado órgano blanco en la osteoartritis. Y una vez que se deteriora, el proceso avanza, lo que conlleva es una disminución del grosor del cartílago. Por ende, en una radiografía se encontrará una disminución del espacio articular. Aumento de partes blandas. En ciertas ocasiones el proceso se descompensa, genera un derrame articular y este se ve fácilmente a través del aumento de partes blandas en una radiografía. La esclerosis subcondral, que es el acúmulo de calcio que presenta esta enfermedad a nivel justamente de hueso subcondral, a través de un proceso. El proceso se llama eburnización. Finalmente, dos elementos que conllevan ya una progresión del cuadro. Primero, los osteofitos, que es el crecimiento óseo que presentan el hueso en reacción al proceso de osteoartritis. Finalmente, las geodas, que son denominadas quistes óseos subcondrales, un hallazgo tardío de los pacientes con osteoartritis. Las imágenes muestran algunos de los hallazgos, por ejemplo, esa línea de apariencia radiopaca, dibujada con esas líneas celestes, pues corresponde a dos elementos. El primero, esclerosis subcondral, y el segundo, con la línea celeste, a los osteofitos. Obviamente la interlínea articular también se ve disminuida, ¿no? Ahí está la esclerosis subcondral. Los procesos de artrosis, como todo en la vida, tienen distintas formas de presentación. Esta es una de las presentaciones más sintomáticas de la osteoartritis. Se llama enfermedad de Crane, que corresponde a un proceso de osteoartritis de alta inflamación, ¿no? Estos pacientes habitualmente tienen el doble de dolor que los pacientes habituales de osteoartritis y se acompañan de datos inflamatorios clásicos como aumento de volumen importante o eritema. Pongan su atención en la tercera articulación interfalángica proximal o distal, del tercer dedo. Ese es un caso de enfermedad de Crane. En las radiografías de este paciente probablemente encontremos alguna imagen y un signo radiológico característico. Lo tienen señalizado con las flechas. Es el signo en alas de gaviota. Se ve denominativo por la apariencia que provocan la esclerosis subcondral y una erosión central a manera de alas de una gaviota en vuelo. Es por eso que se le da ese denominativo, imagen en alas de gaviota. Existe también un proceso de deterioro, un proceso de osteoartritis a nivel de la base del primer dedo. Es una causa frecuente de dolor y limitación funcional en pacientes, principalmente mujeres añosas, en las cuales existe un compromiso de la articulación trapezo-metacarpiana, donde también existe un fenómeno de pinzamiento y la aparición de esclerosis subcondral, ¿no? Son hallazgos que se repiten en cada uno de los segmentos de la osteoartritis. Acá tenemos un hombro, seguramente no se trata de una osteoartritis primaria, el compromiso de hombro es netamente de un proceso de osteoartritis secundario. Habitualmente secundaria a accidentes de tránsito, luxaciones inveteradas, que provocan una mala nutrición del cartílago y por ende un proceso de osteoartritis. ¿Qué hallazgos vemos en esta imagen? Aparte de la subluxación hacia arriba del hombro, pues encontramos la esclerosis subcondral y en la parte inferior el osteofito clásico, ¿no? Una osteoartritis secundaria de la articulación glenohumeral. Otro sitio importante, frecuente de compromiso de la osteoartritis es a nivel cervical, todavía se la llama cervicoartrosis. La cervicoartrosis se caracteriza fundamentalmente por la presencia de estos elementos que corresponden a huesos que ha proliferado, que ha crecido, ahí adquiere la forma de un pico, por eso le dan algunos el nombre de picos del oro. O también la afección que se presenta a nivel de las articulaciones interapofisiarias, que ustedes aprecian en las imágenes de flechas en negro. Entonces, estos son compromisos
de lo que se presenta a nivel cervical. Clínica de este paciente, habitualmente es una cervicobraquialia, que el paciente la menciona como tortícolis crónica. El paciente tiene continuamente procesos de contracturas que van a inclusive a llevar a una rectificación de la columna, de la lordosis fisiológica cervical. Es otro hallazgo indirecto que nos puede asumir que el paciente presenta un proceso de osteoartritis de la columna. Otro de los segmentos sumamente comprometidos o frecuentemente comprometidos, principalmente en varones, son las articulaciones coxofemorales. La placa que se solicita es un anteroposterior de ambas caderas en actitud de carga, la que les permite apreciar y comparar fundamentalmente los hallazgos de una articulación con la otra. Es siempre importante la comparación. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha de la pantalla encontramos ya una articulación coxofemoral alterada, porque hay una disminución del espacio y además un aumento del depósito de calcio en el subcondral en esta parte. La contralateral aún más avanzada, donde ya se ve claramente la aparición de un osteofito marginal. Todos los hallazgos que me pueden llevar a concluir que esta paciente o esta cadera ya presenta un grado de osteoartritis. El problema empeora, por supuesto, en esta fase, que es la que denominamos fase 4 de Kielken-Laurens, donde ya ha desaparecido por completo el espacio articular, el osteofito es muy evidente y la esclerosis subcondral ya no es únicamente subcondral, sino se torna regional. Hallazgos compatibles con un proceso de osteoartritis de cadera avanzada. Las rodillas en este caso sí son articulaciones que se comprometen más en el género femenino. Las damas son las que sufren más de osteoartritis de rodilla. Y esta imagen muestra también los hallazgos: esclerosis subcondral, pinzamiento del espacio articular con un patrón asimétrico. Vean ustedes, acá todavía se mantiene, en el compartimento medial desaparece, además de la existencia de excrescencias óseas denominadas osteofitos. Ahí está para que se entienda aún más el concepto de asimetría del pinzamiento articular. Ustedes cortan la articulación y ven que en un lado pues desaparece y en el otro todavía se mantiene. La osteoartritis primaria presenta este tipo de pinzamiento y la secundaria pues hace un pinzamiento tipo asimétrico, donde los dos elementos de hueso van a estar muy juntos, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente. Esta es una radiografía lateral de las rodillas. Esta ya no se puede hacer en actitud de carga, es con el paciente recostado y una flexión de 30 grados. Tiene la posibilidad el examinador de evaluar la articulación patelofemoral. No sirve para la articulación tibiofemoral, sí para esta otra, donde ya vemos cambios degenerativos, con una disminución del espacio patelofemoral y la presencia de un osteofito a nivel de la inserción del tendón bicipital. Hallazgos que nos dejan el diagnóstico de una osteoartritis patelofemoral. Bueno, ahora comenzamos y volcamos nuestra atención en la artritis reumatoide. Esa patología que, como todos ustedes recuerdan, comienza muchas veces así, con un patrón de oligoartritis crónica asimétrica, dos articulaciones comprometidas. En el tiempo este paciente seguramente comprometerá del otro lado de su cuerpo y seguramente superarán las 5 articulaciones, con el patrón clásico de poliartritis crónica asimétrica. Este paciente, pues si se es sometido a una radiografía de las manos, seguramente las manos, la conclusión va a ser que va a ser una radiografía normal. ¿Por qué? Porque el proceso evolutivo es tan temprano, es tan inicial, que no ha permitido que existan los cambios característicos de una enfermedad ya establecida. Sin embargo,
el dejar a un paciente sin tratamiento, evitando un inicio de la terapia adecuada, puede llevarnos a estos compromisos severos en nuestros pacientes, donde ya ustedes adviertan cambios clásicos como las manos en ráfaga o la presencia de una hipotrofia marcada en la musculatura interosea. Esas son las manos de un paciente con una artritis reumatoidea establecida. Algunas otras imágenes, como por ejemplo los cuellos de cisne, acá, el tercer dedo de la mano izquierda, es un clásico cuello de cisne, y estos otros también se consideran una clásica deformidad de la enfermedad, se llama telescopaje digital, y se presenta por una destrucción importante que hace que la longitud del dedo, o en este caso de los dedos, se disminuya, debido a que la falange tercera y se incrusta sobre la segunda y ambas sobre la primera, provocando la disminución de la longitud, por lo cual se denomina imagen de telescopaje digital o en catalejo también es otra de las nominaciones para este tipo de enfermedad. El paciente sin un adecuado tratamiento va a progresar, voy a llegar a este estadio, se llama estadio de una artritis reumatoidea quemada, el burnout de la artritis reumatoidea. Aquí ustedes ya no pueden hacer nada. El paciente es totalmente dependiente de terceros y seguramente, si bien la inflamación ha remitido, porque ya en estadios tan tardíos, la artritis ya se apaga, pero lo que queda son las deformidades y daños articulares, que son las que en este caso generan el dolor persistente, ya no la síntomas. Bueno, pero ¿cuáles son los hallazgos en las radiografías de manos? Encontraremos inflamación, lo cual permitirá ver la tumefacción de partes blandas, desmineralización yuxtaarticular, erosiones articulares, pinzamiento articular, en este caso de tipo simétrico, y finalmente todas las deformidades que acabamos de mencionar, pues también serán reproducidas en una radiografía del segmento. Esta es la articulación foco de la artritis reumatoidea. Es una articulación diartrodial que tiene una cápsula articular que engloba los dos segmentos y está tapizada por dentro, ¿por qué? Por membrana sinovial, el órgano blanco de la artritis reumatoidea. En esta gráfica se señala también una zona importante, se llama zona desnuda o área desnuda. ¿Por qué desnuda? Porque es la única sitio proximal que está sin la protección del cartílago, sin el recubrimiento cartílago. Es por eso que la membrana sinovial, que acá tiene que primero dañar el tejido cartilaginoso y luego llegar a hueso, acá directamente va a hueso, y es por eso que son estos los primeros sitios que van a presentar erosiones. ¿No? Si usted quiere revelar una erosión ósea, vaya a las áreas desnudas, es ahí donde inicia todo. Algunas imágenes o algunas tomas radiológicas nos sirven para evaluar erosiones. Sí, esta es la mejor. Esta imagen corresponde a el nombre que se le da a este tipo de posición. Se llama posición de jugador de béisbol o de catcher. Y es básicamente una toma anteroposterior oblicua de ambas manos, ¿no? Esta también se conoce como posición de Norgard, que es la ideal para evaluar componente erosivo en artritis reumatoidea. Las erosiones están ahí. Por ejemplo, la flecha señala una erosión característica a nivel de los apófisis estiloides, donde la cortical, que inicia normal, en algún momento se pierde, se invagina, provocando las erosiones óseas. Resultado del proceso, obviamente, de la sinovitis. ¿Qué se llama una sinovial propia de la artritis reumatoidea? Cambia de nombre, ya no es sinovial. Adquiere otro nombre. ¿No se acuerda usted? Tampoco. ¿Usted? Sinovitis crónica en específico. Sí, pero tiene otro nombre por el cual se la conoce. ¿Alguien? Panus. Panus. Es el tejido sinovial hiperproliferado, se ha tornado destructiva
y empieza a dañar estructuras óseas, el panos, ¿no? Entonces, ahí ven otra de las imágenes. En este caso, las imágenes muestran un inicio de la enfermedad, probablemente con datos anodinos, por ejemplo, dolor, sensación de rigidez, y que posteriormente, en las siguientes semanas, va a presentar datos de aumento de volumen, inflamación, y después de un año aparece esta imagen. Una zona desnuda, se trata de una erupción ósea. Y esta es la imagen que hace un momento les comenté. Es un proceso de osteoartritis, pero unos procesos de osteoartritis en un paciente con artritis reumatoide, lo que la cataloga como una osteoartritis secundaria de rodillas. La característica fundamental, pinzamiento. En este caso es pinzamiento simétrico, ¿no? Puesta otra imagen, donde las imágenes también nos ayudan para precisar un diagnóstico en un tipo de artritis reumatoidea. Se llama síndrome de Kaplan, que es aquel paciente con artritis reumatoidea que tiene neumoconiosis, psicosis, beriosis, lo que ustedes quieran, y sobre el cual se han formado los nódulos reumatoideos intraparenquimatosos pulmonares. Esas imágenes circulares de aspectos radiopaco corresponden a nódulos reumatoides. Este paciente tiene lo que se denomina el síndrome de Kaplan, que es un ejemplo de compromiso extraarticular de la artritis reumatoide. Bueno, pero hasta el momento hemos hablado únicamente del papel de los rayos X en el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Por ejemplo, esta comparación es una analogía que podemos equiparar a que el teléfono antiguo son los rayos X, lo que acabamos de hablar, y el teléfono inteligente corresponde a nuevas técnicas de imagen que nos sirven para evaluar pacientes con probable inicio de artritis reumatoidea. Entre los dos, ¿cuál creen que es mejor para un diagnóstico temprano? ¿El teléfono antiguo, que equivale a la radiología convencional, o el teléfono nuevo, que equivale a las nuevas técnicas? La respuesta es sencilla, lo nuevo. En este caso, la ecografía de partes blandas ha surgido como una técnica al alcance de muchos y que en manos adecuadas nos sirve para un diagnóstico temprano del problema, algo que en definitiva va a marcar el pronóstico del paciente. Mientras más temprano sea mi diagnóstico y precoz sea el inicio de tratamiento adecuado, el paciente con artritis reumatoidea no va a llegar a escenarios tan dramáticos como, por ejemplo, las manos totalmente destruidas, ¿no? Entonces, la ultrasonografía es más útil que la radiografía en el hallazgo de erosiones. Sirve para evaluar pacientes con alta sospecha de esta enfermedad. Es una técnica que no es tan costosa en cuanto a equipamiento como una resonancia magnética, que es la otra técnica que podríamos hablar como para el análisis de pacientes con artritis reumatoidea. En el caso de la ecografía o ultrasonografía se realizan dos tipos de ventana. El transductor es ese, es el antiguo, donde le mencionaba como un transductor en palo de golf, ¿no? Actualmente es como un transductor abdominal, pero más pequeño, en el cual se realizan dos tipos de ventanas. Una ventana longitudinal, donde la imagen que se obtiene es esta. Se puede observar la cabeza del metacarpiano y la falange, además de obviamente la articulación. Y cuando ustedes realizan un volteo del transductor a 90 grados, cambian la visión longitudinal a una visión transversa, donde ya únicamente ven la cabeza del metacarpiano, y la existencia de una solución ósea, una solución de cotidiano en el hueso que corresponde a una erosión. Comienza aquí la visualización en la ventana longitudinal y en cosa de segundos ustedes voltean el transductor y ahí pues corroboran la presencia de esa lesión. Esa es la validez de esta nueva técnica de imagen, que también ha evolucionado en el tiempo. Antes únicamente nos otorgaba imágenes en escala de grises. Ustedes veían las estructuras con distintas tonalidades entre negro, plomo, blanco, ¿no? Todo dependiendo de la característica del tejido. Ustedes saben que
Este método utiliza básicamente ondas de sonido que van a chocar con las estructuras. La mejor estructura que provoca un rebote adecuado es el hueso. Por eso da una imagen clara, una imagen en la pantalla se ve como blanca. En el lenguaje de los ecografistas se habla de una imagen hiperecogénica, ¿no? Y cuando encuentran algún derrame articular, por ejemplo acá, donde es una imagen negra, hablan de una imagen hipoecogénica. Entonces eso era, o en eso consistía la evaluación en escala de grises. Actualmente esta ha evolucionado y se ha implementado la evaluación con este aditamento que se llama Power Doppler, que es una técnica en la cual el mismo aparato lo que hace es encontrar unas alteraciones a nivel de la sinovial, neovascularización, y las grafica principalmente con ese tipo de tonalidad anaranjada. Entonces, ahora, las nuevas técnicas de imagen que antes solamente evaluaban en escala de grises pueden evaluar con técnica de Power Doppler e inclusive llegar a diagnosticar al paciente antes de que se forme una erosión. O sea, están encontrando pacientes en estado superior erosivos, que eso realmente es algo muy bueno para el paciente. Hablemos ahora de osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad también que afecta a no solamente a las mujeres, también nosotros nos vemos afectados. Es característica una enfermedad que corresponde a la pérdida de la masa ósea con alteración de su arquitectura y obviamente una disminución de su fortaleza, lo cual conlleva la posibilidad de que una simple caída, inclusive de su propia altura, pueda provocar un proceso fractural, ¿no? Hay dos tipos de fracturas que nos interesan mucho. La del lado izquierdo de la pantalla es la que más complicaciones trae, es la fractura de cadera, y la de la derecha es una fractura muy sintomática, pero que evidentemente muchas veces incluso el paciente no llega al hospital, se queda en su domicilio y en cosa de 3 a 6 semanas el dolor calma. ¿Por qué? Porque el mismo organismo lo que hace es calcificar la lesión ósea, la fractura, ¿no? Entre las dos, la de peor pronóstico evidentemente es la fractura de cadera. Pero la osteoporosis es totalmente silenciosa mientras no se fracture. Entonces, ¿qué técnicas tenemos a disposición para diagnosticar este problema? Hablamos de las densitometrías, ¿no? Y esta es una forma de la evaluación de la calidad de hueso a través de ondas de sonido. Se realiza principalmente a nivel del pie calcáneo y a nivel de las manos, tercio distal del meñique. No es la ideal. Sin embargo, es una prueba de tamizaje que pues, nos puede dar una idea de la salud ósea de nuestro paciente. La prueba considerada patrón de oro en el diagnóstico es ese otro equipo, que ya no utiliza sonido, que utiliza en vez de ello ondas de rayos X, ¿no? Entonces, por eso se llama equipo de densitometría por doble haz de rayos X. La diferencia es que esta técnica permite evaluar segmentos axiales, principalmente caderas de columna, que como ya han visto ustedes son las dos fracturas que más nos traen problemas. La máquina lo que hace es una evaluación a través de desvíos estándar, ¿no? ¿De dónde surgen estos? De la comparación que tengo de los resultados de mi paciente con una mujer joven. Entonces esa comparación se llama desvío estándar, y cuando la cifra que tenemos se encuentra con un valor de menos de 2.5, ya hablamos de osteoporosis, entre menos 1 y menos 2.5 de osteopenia, y entre más 1 y menos 1 como se considera hueso normal. Entonces la máquina les brinda esa imagen y los distintos promedios de los desvíos estándar. Es sencillo para ustedes evaluar los distintos más importantes, por ejemplo a nivel del cuello, dónde se fractura, cuál es la fractura más frecuente a nivel del cuello, la transcervical. Entonces nosotros vamos a ver cuál es la cantidad ósea que se ha medido por densitometría, y vemos que en este caso, por ejemplo, el valor T está en 0.9, que es considerado un hueso normal. Volvemos a la gráfica, y en la gráfica encontramos este punto que representa el hallazgo de nuestro paciente. Está en franja verde, entonces ese paciente puede estar tranquilo, tiene hueso sano. Sin embargo, cuando el punto
se encuentra a nivel de las franjas rojas, ya podemos hablar de osteoporosis, ¿no? Entonces, la densidad. Vamos a hablar un poco de las artropatías microcristalinas. Recuerden que la principal es la gota y la segunda frecuencia el pirofosfato cálcico. Vamos a tener nuestra atención en ambos. La gota es la enfermedad prototipo de este grupo de enfermedades. Recuerden que tiene el primer estadio, que es el asintomático, un segundo, que es simplificado por la imagen de la izquierda, se denomina ataque de gota, un tercero, el intercrítico, y finalmente cuando el paciente advierte en algunos segmentos de su cuerpo algún acúmulo de materia blanquecina que corresponden a los tofos, se llama fase crónica tofasia. Para que existan alteraciones a nivel del rayos X, el paciente requiere llegar a una fase crónica tofasia. Antes no existe ningún cambio a nivel de las radiografías de mama. Y esos son los tofos, ¿no? Vean ustedes las grandes masas tumorales que pueden formarse en distintos sitios y que pueden ser motivo de inclusive la salida del material del tofo, cuando no solamente daña huesos, sino daña tejidos blandos y piel. Y las imágenes son estas. Mientras no existan tofos, las imágenes no van a detectar nada más que un proceso, probablemente aumento de volumen en el sitio de la articulación inflamada por gota. A diferencia, cuando ya existe el tofo, el mismo va a provocar alteraciones importantísimas en el hueso. Son erosiones que provoca el tofo en los huesos del paciente. Ya no son erosiones como las de la artritis reumatoidea pequeñitas y extraarticulares, son erosiones amplias con un borde esclerótico y extremos que terminan en forma volante. Eso se llama lesión en mordedura de rata y es la lesión característica que genera la gota, ¿no? Lo mismo sucede en las manos, donde asiente el tofo ya formado puede generar las erosiones, pero es un diagnóstico tardío de la gota. Necesitamos aproximadamente entre 6 a 10 años para que se forme el tofo. Entonces, el diagnóstico que se hace a través de las imágenes no es para nada rendidor. Es por eso que se han planteado otras técnicas de evaluar a la gota en estadios tempranos a través de imágenes. Y son dos. Volvemos a hablar de la ultrasonografía y un hallazgo característico en gota, que es esta, la imagen de doble contorno. La que ven en la primera es la más característica. También el equipo puede encontrarnos los tofos formados a la manera de esa imagen o algunos otros de pequeños acúmulos de material microcristalino a nivel de las articulaciones que dan la apariencia de un cielo estrellado, corresponden a los agregados que se forman. O finalmente la erosión ósea, que la vemos en radiografía, también la podemos precisar en un estado de rayos X. Este es un estudio interesante porque sigue siendo alcanzable, a diferencia de otras técnicas de imagen que inclusive no hay en el medio, ¿no? Me refiero a la tomografía computada de energía dual. Es otro de los medios de imágenes que nos permiten ver el análisis y encontrar los tofos. Esta es la imagen de uno de estos equipos, donde los tofos se aprecian en forma muy sencilla a través de colores, las apariencias verdes, tanto a nivel de la topografía del Aquiles como a los lados de las articulaciones de los dedos, pues corresponden a tofos, ¿no? No hay en el medio. Es una técnica muy útil e ideal para la evaluación de los traumatólogos antes de ingresar a una limpieza quirúrgica de tofos, ¿no? Ya saben dónde incidir en todo caso. Sin embargo, si bien ha existido una evolución de las técnicas de imagen en gota, ninguna de ellas va a llevar un diagnóstico completo al 100%, como lo hace la evaluación de los cristales dentro de una toma, un aspirado de la articulación, del tofo. Es la única manera que se puede decir al 100% de las posibilidades es gota. Y la precisión de la imagen muestra aquellos cristales característicos, cristales en forma de aguja, y si ustedes
analizan la muestra en un microscopio de luz polarizada, podrían hablar de que estos mismos cristales tienen una birrefringencia negativa, característica del agua. Ahí tienen algunos casos. Es un caso de un paciente con más de 20 años de evolución de un proceso gotoso, ya en fase crónica autofasia. Tiene compromiso no solamente a nivel de las manos. El estudio radiológico demostró las lesiones características de mordedura de rata, por ejemplo acá, donde el tofo altera la apariencia normal de la parte blanda. Es una imagen de carácter más radiopaco que asienta sobre esto, el hueso que ha sido deteriorado, hay una erosión amplia. Vean ustedes los bordes escleróticos característicos y extremos volátiles, lesión en mordedura de rata. Ese mismo paciente también llegó en realidad por una úlcera infectada a nivel del pie que correspondía a el daño que provocaba el tofo hacia los tejidos blancos. Vean ustedes, este es el tofo, es el material blanquecino que de no ser sometido a una limpieza quirúrgica todo el tiempo está drenando. Y la lesión a nivel radiológico se repite con una erosión amplia y los bordes escleróticos, ¿no? Es un paciente de una larga y tórpida evolución. Probablemente, así como existe un importante acúmulo de cristales a nivel de los pies, de las articulaciones, también este paciente puede haber comprometido el riñón, porque los cristales de urato también pueden llegar hacia el depósito a nivel renal y provocar lo que se llamaba antes la nefropatía urática, ¿no? A ese paciente se le hizo un aspirado de una de las lesiones y básicamente encontramos los cristales de urato en forma lineal o agujas que se distribuyen de una forma interesante. Se la denomina imagen en colchón de paja. La otra artropatía microcristalina es esta, se llama artropatía por pirofosfato cálcico, donde el cristal ya no es lineal, el cristal es romboidal. Aprecien ustedes la forma característica. Y esta otra enfermedad microcristalina tiene sitios clásicos de compromiso. Refiere fundamentalmente a las articulaciones de las rodillas. La primera articulación en frecuencia que se ve comprometida por el pirofosfato cálcico. Asimismo puede llegar a nivel de la muñeca y articulaciones de la síntesis pubiana, ¿no? El pirofosfato cálcico en una radiografía del segmento puede demostrar la presencia de imagen, la imagen en doble contorno se llama. Vean ustedes a nivel de menisco se forma una línea de aspecto más radiopaco que corresponde al acúmulo que tiene el pirofosfato en una articulación de la rodilla. Esa es la imagen característica y se denomina condrocalcinosis. Puede presentarse fundamentalmente en pirofosfato cálcico. Pero cuando el acúmulo asintomático cambia ya a un proceso inflamatorio, como ven ustedes en la presente imagen, ya el nombre correcto es de pseudobot. También el compromiso de la condrocalcinosis puede llegar a numeral. La gente que está más adelante podrá apreciar esa imagen de doble contorno, principalmente a nivel de la cabeza humeral. Es una artropatía por pirofosfato cálcico. Ahí está el acúmulo de este cristal también a nivel del ligamento triangular de la muñeca. Son sitios muy frecuentes de compromiso del pirofosfato cálcico. Espondilitis anquilosante es otra enfermedad en la cual nos da una ayuda la evaluación a través de imágenes. La espondilitis anquilosante es una enfermedad de jóvenes y de varones. Tiene un sitio de un órgano blanco, se llama entesis. Entesis que define como el sitio de unión del ligamento, cartílago o tendón hacia hueso. Ese sitio se denomina entesis y es considerado el órgano blanco de la espondilitis anquilosante. El paciente con espondilitis anquilosante habitualmente comienza su problema con dolor glúteo alternante o fenómenos de tarsitis
que se acompañan de entesitis. Es clásico la evaluación, desde hace mucho tiempo se evaluaba los primeros síntomas a través de una radiografía de sacroiliacas. Esta radiografía de sacroiliacas permitía evaluar a través de grados la presencia no de sacroilitis, grado 0 normal, grado 1 cambios sospechosos, grado 2 cambios mínimos, grado 3 cuando ya los cambios son muy evidentes y existe un aumento del grosor de la articulación sacroiliaca, y finalmente el 4 donde la sacroiliaca desaparece totalmente. La placa que se solicita es una toma de Ferguson, donde ustedes aprecian todos esos cambios que acabo de mencionar en los 2/3 inferiores de las articulaciones sacroiliacas. Por ejemplo, si hablamos de esta, es una sacroiliaca que tiene varios hallazgos interesantes. Por ejemplo, hay bordes escleróticos y hay una alteración en el grosor de la articulación sacroiliaca. Situaciones que me permitirían graduarla como grado 3. O en este otro caso, donde por más esfuerzo que le ponga, no voy a encontrar la articulación sacroiliaca. ¿Por qué? Porque se ha anquilosado, se ha soldado. Corresponde al grado 4 de sacroiliitis. Se dice que un grado 2 bilateral o un grado 3, 4 unilateral acerca mucho al diagnóstico de espondilitis anquilosante. Otras alteraciones que podemos ver mediante las imágenes en la espondilitis anquilosante es, por ejemplo, la presencia de puentes óseos. Vean ustedes, la flecha señala una estructura que se ha calcificado, se denomina sindesmofito esa estructura, y que cuando se calcifica termina en un puente óseo. O el hallazgo también en el paciente con espondilitis anquilosante de que las vértebras adquieren una forma más cuadrada, se llama squatting, y es propio de la espondilitis anquilosante. La imagen en caña de bambú, es la columna en caña de bambú. Ahora ya saben que esta se presenta en espondilitis anquilosante y se debe principalmente a la presencia de varios puentes óseos en segmentos continuos, que le da la apariencia de un bambú. Artritis psoriásica. Estas dos últimas enfermedades no están incluidas dentro de la programación de la rotación. Sin embargo, es importante que ustedes por lo menos sepan de qué se tratan y en qué nos ayudan las imágenes. La artritis psoriásica es una de ellas. Es una enfermedad que se presenta en 5 patrones, desde el compromiso a nivel axial o el compromiso a nivel de las articulaciones, en patrones asimétricos, en patrones poliarticulares o oligoarticulares, finalmente la artritis mutilante. La psoriasis da clínicamente estos hallazgos clásicos, como por ejemplo la presencia de alteración a nivel de las uñas. Vean ustedes, esas uñas no son producto de hongos, no es onicomicosis. Esas uñas son producto del proceso de la artritis psoriásica, que provoca una destrucción furfurácea de las uñas. Se acompaña también de las lesiones propias de la psoriasis y evidentemente un aumento del volumen de uno de los dedos que se denomina dedo en salpincho, otro hallazgo clínico de la psoriasis. Las uñas también pueden presentar ese tipo de complicación, se llama pitting. Entonces el hallazgo de más de 9 hoyuelos por uña en un paciente con síntomas clásicos de artritis inflamatoria les puede acercar un diagnóstico de artritis psoriásica. Pero en las imágenes, ¿cuál será la imagen característica de la artritis psoriásica? La que ustedes ven en el quinto dedo de la mano izquierda. Es una imagen que se conoce como en punta de lápiz, que es resultado de una destrucción inicialmente común en área desnuda, pero con una gran diferencia, esa articulación interfalángica distal, la cual la artritis reumatoidea ni siquiera le interesa. Esa lesión va aumentando en el tiempo y llega a ser tan importante que deja esta imagen, considerada como la imagen en punta de lápiz, propia de la artritis psoriásica. Algunos casos clínicos para terminar, hablemos de este que es permítame, voy a recordar. Este es un paciente que llega a un servicio de emergencia con dolores articulares, fiebre, alteraciones de la parte de la creatinina y fundamentalmente hemoptisis. Se le hace un estudio básico de rayos X
donde se encuentra que al principio básicamente procesos de una reacción pleural, fibrosis intersticial, pero en el desarrollo del tiempo, unos días después de su hospitalización, empieza a generar estas imágenes de infiltrados neumónicos que aparentemente podrían corresponder a la neumonía a doble foco. Sin embargo, el paciente no tenía mayores problemas relacionados a una neumonía. El problema empeoró formando estas otras imágenes, y finalmente después de 4 o 6 semanas sin medir tratamiento alguno, pues los elementos desaparecieron, las alteraciones se normalizaron. Esta es una presentación, se llama neumonía eosinofílica y se da en casos de pacientes con vasculitis sistémica. Hemos visto en la sala varios casos de ellos. Me refiero a la granulomatosis con poliangiitis, antes denominada granulomatosis de Wegener. Me refiero a la poliangiitis microscópica o el síndrome de Churg-Strauss. Este caso en especial correspondía a un síndrome de Churg-Strauss, ¿no? La tomografía que se hizo al paciente pues aclaró la presencia de esos infiltrados neumónicos, y la característica fundamental que nos llevó al diagnóstico fueron la evolución, que en un inicio fue muy evidente y después desapareció. Infiltrados neumónicos de tipo evanescente. Diagnóstico: granulomatosis con poliangiitis. Hemorragia alveolar. Hay pacientes que en el caso de los lupus eritematoso sistémico vasculitis pueden generar un proceso de hemoptisis severa, y esta se ve a través de una radiografía de pulmón, como la clásica imagen de pulmón blanco, o a nivel de un estudio tomográfico con ocupación alveolar. El alveolo está ocupado por sangre, y esa es la apariencia que se tiene en un estudio de imagen, ¿no? La hemorragia alveolar puede comenzar básicamente con hemoptoicos, transforma en hemoptisis. El paciente puede generar esos infiltrados algodonosos en campos pulmonares, y si usted no hace tratamiento a tiempo, pues el paciente se complica. Si le da tratamiento, puede tranquilamente revertir el proceso y provocar una desaparición del cuadro de hemorragia alveolar. Entonces, muy importante considerar la hemorragia alveolar como un cuadro agudo, una emergencia reumatológica, de las pocas que tenemos, ¿no? Un paciente con problemas de dolor mecánico en rodillas, en el cual se hace una punción y se obtiene un material purulento. La imagen de la meseta tibial muestra ya una disrupción de la cortical. 48 horas son suficientes para que un paciente con un proceso de una artritis séptica genere un proceso destructivo óseo. Ahí está, una artritis séptica. Y esta otra, que es una artritis séptica, pero de germen de crecimiento lento, donde existen los hallazgos imaginológicos que nos dieron la posibilidad para llegar al diagnóstico. Consistía básicamente en una disminución del espacio articular con presencia de desmineralización localizada y hallazgo de erosiones marginales. Esta es la triada de Pemistieri que presenta en pacientes con artritis tuberculosa. ¿Ok? Bueno, es un ejemplo de cómo todo es un ejemplo de cómo las imágenes pueden cooperar a ustedes en la clarificación diagnóstica y en algunos casos en el seguimiento de los pacientes con tratamientos diversos, ¿no? Un paciente con artritis reumatoidea que inicialmente tiene una señal Power Doppler positiva, luego de hacer unos 6 meses de tratamiento, puede tranquilamente haber revertido esa imagen. Entonces las técnicas de imagen nos ayudan a seguir la evolución del paciente y la respuesta a su tratamiento terapéutico. ¿Okay? Bueno, ese es un resumen de las 2 charlas. Ya no tenemos la clase el próximo día jueves. Completamos hoy con las 2 charlas. Están en condiciones de dar su examen el día viernes con el doctor Troche. Ya seguramente comentarán con él los horarios y la característica para la toma del examen. Bueno, ¿alguna pregunta ahorita? ¿No? ¿Lista? En el caso del doctor Jordi me que decía que el dolor era en la radiografía podría demostrar
un cambio radiográfico grande, tiene una sintomatología fuerte y viceversa. ¿Por qué ocurre? Pues en realidad son las formas, las distintas de presentación de las enfermedades, ¿no? Y sí está claramente definido que hay pacientes que tienen un proceso de artrosis con osteoartritis, etcétera, que clínicamente no tienen mucho, probablemente por la tolerancia al dolor o por las características fenotípicas del caso. No le puedo precisar exactamente, no, este caso tiene mayor factor de necrosis tumoral que el otro. No es una respuesta individual, pero sí existe y está muy bien definido el tema. ¿Alguna otra? ¿Qué pasa? Ok, gracias.